Buenas noches. El motivo del siguiente video es explicar la función sí. Pero para poder explicar la función sí tenemos que entender un par de cositas. Lo primero es que necesitamos hacer preguntas lógicas, lo que Excel llama pruebas lógicas. Las pruebas lógicas son preguntas donde la respuesta a esas preguntas únicamente pueden ser verdadero o falso. Eso quiere decir que si yo voy a hacer una pregunta, la pregunta tiene una característica igual, siempre las funciones inician con igual o con más, también el signo menos. 3 mayor que 5. Ejemplo. Claro, la respuesta en este caso es falso, pero solo puede ser falso o verdadero la respuesta, ¿cierto? No puede ser de ninguna otra forma. Esa es la característica de una prueba lógica. Quiere decir que para hacer una prueba lógica o una pregunta lógica, nosotros necesitamos los operadores lógicos. Operador lógico. Los operadores lógicos son esos signos que me permiten hacer preguntas. Mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual, igual y diferente. Bien, estos son los operadores. Quiere decir que cuando yo voy a hacer una pregunta lógica o una prueba lógica, debo tener alguno de estos signos haciendo la pregunta y dos cosas que esté comparando. Nuevamente para el ejemplo. Si yo voy a hacer una comparación acá, voy a correr eso un poquito. Si yo quiero hacer una comparación acá, yo puedo decirle que si esto es mayor que esto, es decir, una celda mayor que la otra celda. Claro, en este momento la respuesta es falso porque ninguna de las celdas es mayor que la otra. Si yo digo que 1 es mayor que lo que está en esta celda, él me va a decir, ah, es verdadero. Si yo digo 2, pues 1 mayor que 2 es falso. Entonces, mira, A3 mayor que B3, falso. Las respuestas solo pueden ser verdadero o falso. De lo contrario, no sería una prueba lógica o una pregunta lógica. Claro, en momentos por el afán, mientras estamos dentro de una función, decimos, ay, entonces voy a completar esto y voy a decir la celda mayor que 3. Ahí no estoy comparando nada, porque no le estoy diciendo quién puede ser mayor que 3. Simplemente inicié una función, una fórmula con el igual. Y después le dije mayor que 3, pero nunca aclaré quién. Entonces, toda prueba lógica debe tener 3 aspectos. Entonces, vamos a aclarar aquí esta partecita. La prueba lógica. La prueba lógica se compone de 3 partecitas. Lo voy a explicar como algo, un operador y otro algo. Para hacer prueba lógica, para hacer una pregunta, debe tener esas 3 cosas. Si no, no es una pregunta. Ejemplo, 8 menor que 10, perdón, 8, el operador, menor que 10, eso es una pregunta. Claro, como no está en la misma celda y no lo estoy haciendo en forma de fórmula, pues no me está arrojando verdadero o falso como respuesta. Si yo lo hiciera en una celda, igual 8 menor que 10, él me dice, es verdadero. ¿Listo? Otro ejemplo, si yo quiero comparar un texto, el texto dentro de una celda debe estar entre comillas. Entonces, si yo voy a comparar la palabra carro, ejemplo, bien, y yo quiero saber si eso es lo que está escrito en la celda, yo pregunto si lo que está en la celda, es decir, el primer algo, es igual el operador al texto algo. Perdón, al texto carro. Como ese algo es el carro, estoy comparando si lo que está en la celda es igual
a la palabra. Y como si es verdad, escribe verdadero. Si dijera algo diferente, carro, con un espacio al final, ejemplo, pues ya sería diferente. Entonces, por más de que en la celda diga carro, la respuesta es falso. Entonces, también tenemos que tener en cuenta los hábitos en la digitación. Cuando digitemos un texto, no le pongamos el espacio al final. Bien, entonces nuestro operador en este caso sería igual y el valor de comparación sería, entre comillas, la palabra carro, ¿no? Entonces ahí estoy comparando si la palabra carro, que está en la celda, es igual al texto carro. Yo puedo hacer comparaciones de diferentes tipos, pero debo recordar que si voy a comparar contra un texto, la respuesta, la pregunta, debo hacerla con comillas. Todo texto debe ir entre comillas. Si no lo hago así, él no me va a entender, Excel no me va a entender y va a arrojar error. Si yo digo lo que hay aquí es igual a carro y no está entre comillas, Excel me dice, ah, es un error. Y normalmente decimos, pero si estoy comparando lo que está en la celda con lo que está escrito, claro, Excel no entiende que esto es un texto. Por ese motivo, debo ponerlo entre comillas. Ahora bien, esto en cuanto a las pruebas lógicas. Pero resulta que la función sí me dice que si la pregunta que yo hago, su respuesta es verdadera, él hace el valor sí verdadero. Si la pregunta que yo hago, la respuesta es falsa, él hace el valor sí falso. El valor sí falso. Entonces, hago la pregunta. Si me responde que sí, hago esta partecita. Si me responde que no la pregunta, hago esta partecita. Así de sencillo es. Ejemplo, yo quiero saber, eso es una base de datos normalita, en realidad no tiene nada. Lo único que tiene es un código, documento, nombres, apellidos y una cantidad de hijos de manera aleatoria. Ahora, yo quiero saber si la persona tiene 3 o más hijos. Eso quiero saberlo. Entonces yo le voy a preguntar sí, y lo primero que me pide Excel es una prueba lógica. Recordemos que la prueba lógica tiene las 3 cositas. Entonces yo le pregunto si la cantidad de hijos es mayor o igual a 3. Esa sería la pregunta. Ahora, si me dice que sí, si la respuesta a esta pregunta es que sí, yo voy a decir sí tiene más de 3 hijos, 3 o más hijos. ¿Listo? Hijos. Bien, entre comillas, porque todo esto es un texto. No necesito cerrar comillas, abrir comillas, cerrar comillas, sino todo eso que está escrito acá es un solo texto. Bien, ahora, punto y coma. Ahora, ¿qué pasa si la pregunta que estoy haciendo me responde que no? Si me responde que no, simplemente voy a poner una comilla y otra comilla, 2 veces las mismas comillas. Eso quiere decir que voy a dejar la celda totalmente en blanco. No le voy a dejar un espacio en medio de ellas, no. Simplemente abro comillas y cierro comillas y eso quiere decir que la celda va a quedar totalmente en blanco. Entonces, al dar Enter, esta celda, miren que aquí se ve la función, está en blanco. Porque le pregunté que si tenía 3 o más hijos, me dijera, sí, tiene 3 o más hijos. Pero si no, me lo deje en blanco. Si no tiene 3 o más hijos, deje la celda en blanco. Bien. Entonces, al arrastrar, todos los que tienen 3 o más hijos, les escribió el texto. Entonces voy a comparar. Si en la celda E10 tiene mayor o igual a 3, le escriba si tiene 3 o más hijos. Y si no, entre comillas.
Bien. Ahora, yo puedo hacer muchas preguntas de diferentes tipos. A esta celda le voy a llamar estado como por ponerle un nombre. Estado. Ahora, yo quiero saber si la celda que está al lado está en blanco, pues pregunto, igual, si la celda que está al lado es igual a, entre comillas, como puse las comillas, le estoy preguntando si no hay nada en la celda, si la celda está en blanco, que le diga, entre comillas, está vacía. Está vacía. Y si no, que no diga nada, mira. Entonces, al ponerle las comillas, no va a salir nada en las celdas que tienen contenido. Mira. Bien. Eso es todo. Entonces, la función sí, básicamente tiene tres argumentos. Una pregunta, una respuesta verdadera y una respuesta falsa. Excel siempre me las va a mostrar. Mira, prueba lógica, valor verdadero y valor falso. Bien. Si la pregunta que yo hago arroja como respuesta verdadero, él va a ejecutar esta acción, lo que yo le ponga ahí. Y si no, va a ejecutar la última acción, lo que está ahí. Eso es todo. Muchas gracias.